Atención México. Hay una manera de mirar lo que ocurrió en la inauguración del Mundial que va mucho más allá del fútbol y del marcador, porque lo que el país proyectó ante el planeta entero ese día no fue solo una fiesta deportiva. Fue una demostración de algo que en política internacional tiene un nombre preciso: poder blando. La capacidad de una nación de influir y ganar prestigio, no a través de la fuerza ni del dinero, sino de su cultura, su imagen y su atractivo. Quédense conmigo, porque entender el Mundial desde esa óptica revela una estrategia que pocos están analizando. Vamos primero a los hechos, porque sobre ellos se construye todo lo demás. El 11 de junio, en el Estadio Ciudad de México, el viejo coloso de Santa Úrsula, se levantó el telón de la Copa del Mundo. La ceremonia inaugural y el primer partido del torneo se celebraron aquí antes que en cualquier otra sede. Y eso, en un mundial compartido por 3 países, no es un dato menor. De las 3 ceremonias de apertura, la de México, la de Los Ángeles y la de Toronto, la primera, la que oficialmente abre la competencia y da la vuelta al mundo en segundos, fue la mexicana. Las otras 2 vinieron después. Conviene detenerse en el escenario, porque carga un peso simbólico enorme. Este estadio acaba de hacer algo que ningún otro recinto en el planeta ha logrado: albergar la inauguración de 3 Copas del Mundo. Lo hizo en 1970, lo hizo en 1986 y lo vuelve a hacer ahora. Ningún otro estadio carga esa historia. Que ese honor recayera en México, por encima de las otras 2 naciones anfitrionas, es en sí mismo una forma de reconocimiento internacional. Y este torneo no es uno cualquiera, es el más grande jamás organizado, con 48 selecciones, 104 partidos y casi 40 días de competencia. México abrió el telón de todo eso. Hay un dato histórico que refuerza este lugar especial de México en el imaginario futbolístico mundial. El país no solo ha sido sede de inauguraciones recientes, sino que abrió el primer mundial de la historia en 1930, cuando uno de los partidos inaugurales de aquel torneo tuvo a México como protagonista. Sumado a las aperturas de 1970 y 1986, el país acumula una relación con los inicios de los mundiales que ninguna otra nación tiene. Esa continuidad histórica es parte del capital simbólico que México pone en juego. No es un anfitrión improvisado, es un país que ha estado presente en momentos fundacionales del deporte más popular del planeta. Y ese pedigrí, en el lenguaje del poder blando, es un activo difícil de igualar. Ahora bien, ¿qué fue exactamente lo que el mundo vio cuando se encendieron las cámaras? Y aquí está el corazón de la estrategia de poder blando. La ceremonia no se limitó a un concierto. Fue una puesta en escena de identidad cultural. Abrió con elementos que evocaban las raíces prehispánicas del país, con una réplica gigante del trofeo en el centro. La cantante Lila Downs dio la bienvenida combinando lengua originaria, español e inglés, un mensaje deliberado de diversidad, dirigido a una audiencia global. Alejandro Fernández interpretó el himno nacional mientras decenas de miles de voces lo coreaban, y junto a ellos desfiló una constelación de artistas de México y de toda América Latina, desde Maná y Los Ángeles Azules hasta Belinda, con figuras internacionales como Shakira y Burna Boy cerrando el espectáculo. Si esta forma de analizar el Mundial te resulta útil, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campana, porque este tipo de lectura no abunda en los espacios que se quedan solo en el resultado del partido. Detengámonos en por qué esto es poder blando y no simplemente entretenimiento. Cada uno de esos elementos fue una decisión. Poner las lenguas indígenas al frente, mostrar la música popular mexicana junto a la latinoamericana, abrir con símbolos de las culturas originarias, todo eso comunica un mensaje. Le dice al mundo que México es una nación con una herencia cultural profunda, diversa y viva, no un país que se define por los problemas que aparecen en las noticias. En términos de imagen internacional, una ceremonia vista por cientos de millones de personas vale más que cualquier campaña pagada de promoción turística. Es publicidad orgánica del país a una escala que el dinero difícilmente puede comprar. Y aquí entra el marcador que también jugó a favor de esa narrativa. La selección mexicana abrió el torneo ganando 2-0 frente a Sudáfrica. Ese resultado tiene un peso particular porque era la primera vez que México ganaba un partido inaugural de un mundial tras varios intentos previos sin conseguirlo. En el plano simbólico, que el país anfitrión abriera su propio torneo con una victoria reforzó el ambiente de euforia y le dio a toda la jornada un cierre redondo. El deporte y la imagen país se alinearon en el mismo sentido. Pero el poder blando no se mide solo en lo que pasa dentro del estadio, sino en lo que ocurre en las calles. Y ahí está quizá el dato más revelador. Cerca de 100,000 personas se reunieron en el Zócalo de la capital para ver el partido en pantallas gigantes. Cientos de miles más llenaron las plazas de las alcaldías y de ciudades como Monterrey y Guadalajara. Familias enteras de varias generaciones salieron a celebrar en colectivo. Esa imagen, la de un país que vive el fútbol en comunidad y en espacios públicos,
Es justamente la que proyecta calidez y hospitalidad hacia afuera. Es el tipo de postal que hace que un espectador en otro continente piense que quiere conocer ese lugar. Conviene poner esto en contexto porque no ocurre en el vacío. Durante semanas previas, circuló en redes sociales una narrativa muy distinta, la de un país supuestamente al borde del caos, incapaz de organizar el evento, donde las protestas impedirían que el torneo comenzara. La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a ello con calma, señalando que se trataba de una campaña y que el gobierno estaba tranquilo porque los hechos hablarían por sí solos. Y en efecto, la jornada transcurrió sin los episodios de desorden que se habían anticipado. Hubo movilizaciones, sí, incluida la del magisterio y otras causas sociales, pero se desarrollaron, según el reporte oficial, sin incidentes mayores, y el gobierno optó por la vía del diálogo en lugar de la confrontación. Aquí es donde el análisis de poder blando se vuelve más interesante, porque conviene ser equilibrados. Una ceremonia espectacular y una jornada festiva no borran los problemas de fondo de un país. Las demandas del magisterio son reales y siguen sobre la mesa. Los retos de seguridad, las tensiones políticas y económicas no desaparecen porque haya un mundial. El poder blando es una herramienta poderosa de imagen, pero es eso, imagen. No sustituye a la realidad cotidiana ni a la solución de los problemas estructurales. Reconocer esto es parte de un análisis honesto. La pregunta legítima es hasta qué punto el brillo del evento se traduce en beneficios duraderos o si se queda en un momento luminoso pero pasajero. Dicho eso, los beneficios concretos del poder blando no son solo simbólicos, también tienen una dimensión económica medible. La Secretaría de Turismo estima que durante este mes podrían llegar más de 10 millones de visitantes internacionales al país, impulsados por el torneo. Cada uno de esos visitantes gasta, consume, se hospeda y sobre todo se lleva una experiencia que comparte después. Estudios sobre eventos deportivos de esta magnitud sugieren que el turismo en el país anfitrión tiende a crecer en los años siguientes. Es decir, la inversión en imagen, si se sostiene, puede rendir frutos económicos concretos en el mediano plazo. Ahí el poder blando deja de ser abstracto y se vuelve empleo y derrama económica. Hay otro elemento que refuerza la lectura de soft power y tiene que ver con la diplomacia. El presidente de la FIFA estuvo en Palacio Nacional con la presidenta horas antes del arranque, reconociendo la importancia histórica del estadio. Que el máximo dirigente del fútbol mundial acompañe a la mandataria en la sede del gobierno es, en términos de protocolo internacional, una señal de prestigio. Y en un mundial coorganizado con Estados Unidos y Canadá, justo en un momento de tensiones comerciales entre los tres países, el hecho de que México haya tenido el lugar de honor en la apertura adquiere una capa adicional de significado. El deporte se cruza con la diplomacia, y México aprovechó ese cruce. Conviene entender qué es lo que hace al poder blando tan valioso para un país como México. A diferencia de las grandes potencias, que proyectan influencia a través de su economía o su capacidad militar, naciones como la nuestra encuentran en la cultura su principal carta de presentación ante el mundo. La gastronomía, la música, las tradiciones, el patrimonio histórico, la calidez de la gente, son activos que no se pueden replicar ni comprar y que generan simpatía y atractivo de manera natural. Un mundial es la vitrina perfecta para mostrar todo eso a una audiencia que de otro modo sería imposible alcanzar. Por eso, eventos así son tan codiciados, no solo por el negocio que representan, sino por la oportunidad de moldear la percepción global de un país. Vale la pena situar esto en una perspectiva más amplia, porque México no es el primero ni el único país que usa un gran evento deportivo como herramienta de proyección internacional. Es una práctica común en la política global. Naciones de todos los tamaños han invertido enormes recursos en organizar mundiales, Juegos Olímpicos y competencias internacionales, precisamente para reposicionar su imagen ante el mundo. Algunos lo han hecho para mostrar su modernización, otros para cambiar percepciones negativas, otros para afirmar su peso geopolítico. El deporte se ha convertido en uno de los terrenos donde los países compiten por prestigio e influencia sin disparar un solo tiro. Lo que distingue el caso mexicano es que su carta principal no es la infraestructura deslumbrante ni el gasto monumental, sino algo más difícil de fabricar, una identidad cultural auténtica y una hospitalidad que se percibe como genuina. Esa es una ventaja que no se construye con presupuesto, se hereda y se cultiva. Entonces, ¿cómo leemos la inauguración en su conjunto? Hay tres cosas que conviene tener presentes al mismo tiempo. La primera, que México ejecutó con éxito una operación de imagen de enorme escala, proyectando una identidad cultural rica y una atmósfera de unidad ante cientos de millones de espectadores. La segunda, que ese éxito de imagen es real y tiene beneficios económicos y diplomáticos concretos, especialmente en turismo. Y la tercera, que el poder blando, por brillante que sea, no resuelve por sí solo los desafíos internos del país, que siguen ahí esperando respuestas. Las tres lecturas son ciertas a la vez y quedarse solo con una da una imagen incompleta. Lo que viene en las próximas semanas
dirá mucho. El torneo apenas comienza, y México será escaparate del mundo durante casi 40 días, con partidos en 3 ciudades y millones de visitantes recorriendo el país. La verdadera medida del poder blando no estará en la ceremonia de un día, sino en lo que quede después. ¿En cuántos de esos visitantes regresan? ¿En cómo cambia la percepción internacional del país? ¿En si la euforia se traduce en algo duradero? Esa es la apuesta de fondo, y solo el tiempo dirá si rinde los frutos esperados. Seguiremos informando paso a paso cómo se desarrolla este mundial y todo lo que significa para la proyección de México en el mundo. Porque entender un evento así no se trata de quedarse en la fiesta ni de descalificarla, sino de leer lo que hay detrás, la estrategia, los beneficios y también los límites. Si este análisis te aportó claridad, déjanoslo saber en los comentarios, comparte con quien quiera entender el tema sin ruido, y nos vemos en el próximo reporte.